Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo con todas y todos para una edición más de nuestro programa A Ocho Columnas. Hoy con un caraqueño invitado muy especial a quien agradecemos la gentileza que ha tenido de dedicarnos unos minutos para esta conversación. Para la presentación del programa les dejo al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. También los invito a suscribirse en nuestro canal informativo de Telegram, A Ocho Columnas, se llama el canal, para que usted tenga todas las noticias de este programa y las que se generan en nuestro país. Estamos en televisión también a través de Telecolor para el estado Zulia y a través de Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros seriados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario ¿Qué pasa?, el diario Versión Final, también a través de Somos Noticias Col y a través de el diario Contraste y noticiasbarquisimeto.com. Como lo dijo Rafael Galicia, y vamos a tener un programa muy especial con una persona que es noticia por estos días a nivel nacional. Y es que luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral de activar, de habilitar nuevamente la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, indudablemente es noticia el nombre de Jesús Alberto Torrealba, o como lo conoce el país, Chugo Torrealba, periodista y activista social, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando no solamente era una tarjeta, sino que era una coalición de partidos opositores, lo que hoy se denomina como el G4. Así que Chugo tuvo la altísima responsabilidad de conducir los destinos de la MUD desde 2014 hasta el año 2016, 2 años y unos meses estuvo al frente, fue parte de, digamos, la arquitectura política de aquel triunfo de diciembre de 2015 en las elecciones parlamentarias, donde la oposición logró 2/3 del Parlamento. Luego han pasado todo lo que ha pasado y vamos a conversar con él. La reactivación de la tarjeta, las implicaciones, lo que viene, en qué está trabajando Chugo Torrealba y mucho más. Pero ante que todo, Jesús Chugo Torrealba, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un privilegio estar en este espacio. Es un privilegio estar en contacto con la audiencia de Maracaibo, una ciudad tan querida por mí, tan apreciada y respetada por mí, sobre todo en estas horas oscuras, sobre todo en estas horas aciagas. Es en estos momentos cuando se prueban los afectos. Yo quiero hoy reiterar mi afecto, mi devoción por Maracaibo, mi devoción por el Zulia. Y estar en un programa con 8 columnas, hecho por Rafael Galicia al cuadrado, es para mí todo un orgullo. Para mí esta iniciativa de ustedes, este proyecto que ya tiene mayoría de edad, casi 18 años en el aire, conducido por 2 colegas, padre e hijo, uno en Maracaibo, otro en la diáspora, a que nos hemos visto forzados los venezolanos, es para mí motivo de muchísimo respeto y muchísimo orgullo. Así que estoy a su orden, colega. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Chugo, evidentemente comenzar por el tema que es noticia en estas últimas horas. El CNE habilitó nuevamente la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves este movimiento dentro de un marco de acuerdos políticos que, según lo que yo puedo ver, se está avanzando en algunas materias? El gobierno está haciendo concesiones en materia electoral y hoy se da esta noticia de la activación de la tarjeta de la MUD. ¿Cómo lo ve Chugo Torrealba? Yo creo en primer lugar que lo sustantivo es precisamente eso que usted, colega, detecta. Hay en marcha un proceso de negociaciones, un proceso de acuerdos que pudiera ir más rápido y más profundo si quienes participan del mismo lo asumieran. Es muy difícil que un proceso sea exitoso si quienes participan en él lo hacen en forma vergonzante, lo hacen en forma oculta, lo hacen en forma
como que si les diera pena decir abiertamente, estamos conversando, estamos negociando, hay que hacerlo, porque en primer lugar, los instrumentos de la ciudadanía para combatir a la autocracia son los instrumentos de la democracia. No se puede combatir la autocracia siendo más autócrata, siendo autócrata blanco, autócrata azul, autócrata amarillo o anaranjado. No. Para combatir a la autocracia hay que hacerlo con las armas y la racionalidad de la democracia. Y uno de los instrumentos fundamentales de la democracia es el diálogo, es el acuerdo, es el pacto, es el consenso, es el voto, es la organización y la movilización de base. Esos son los instrumentos que expresan la racionalidad de la democracia. Así que si hubiese plena asunción de esa lógica, quizás esto fuera más rápido, pero sin embargo se va avanzando. Hoy tenemos un Consejo Nacional Electoral más plural que antes, y ese Consejo Nacional Electoral, un poquito más plural que antes, ha aprobado cosas que son muy importantes. Las auditorías, por ejemplo, que antes eran nuestro reclamo, están aprobadas y se están haciendo. La observación internacional, por ejemplo, fue solicitada, y no a los amigotes del gobierno, no, a la Unión Europea. Esto que ocurrió hoy, la habilitación de 8 tarjetas a partidos nacionales y 12 a movimientos regionales, es importante. Y dentro de ese conjunto, lo que acaba de ocurrir, como usted muy bien dice, la tarjeta de la MUD. La tarjeta de la MUD es muy importante, no porque nosotros hayamos tenido que ver con ese proceso en algún momento de la historia. Eso es un accidente. Es importante porque la tarjeta de la MUD es la tarjeta más votada de la historia político-electoral del país. La tarjeta de la MUD sacó más votos que el candidato Hugo Chávez en su mejor momento. No son opiniones, son hechos, allí están los registros. Es decir, la tarjeta de la MUD es historia. Ahora, no basta la tarjeta, ¿no? La tarjeta de la MUD fue la expresión electoral de una alianza que no solamente tenía en su interior siglas, no era un asunto de coleccionar franquicias, no era un asunto de cuántos partidos estaban allí. Esa alianza tenía 3 características fundamentales. Uno, en primer lugar, era una alianza con una estrategia democrática compartida. En segundo lugar, era una alianza con una dirección colectiva. Y en tercer lugar, era una alianza con una vocería consensuada. Esas 3 cosas, la oposición no las tiene más o menos desde septiembre, octubre del año 2016. Entonces, no basta con tener una tarjeta. Qué bueno que la tenemos, repito, porque no es cualquier tarjeta, es historia patria. Pero, ¿no?, hay que tener también ahora una alianza que sea útil al país y que exprese esos valores y esos contenidos, esa manera de hacer política, esa manera de construir éxito que tuvo la alianza denominada Mesa de la Unidad Democrática por allá por el año 2015. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, perfectamente posible. ¿Por qué? Porque lo hicimos nosotros, venezolanitos. La MUD no fue importada de Japón. La MUD no la hicieron los ingenieros que hicieron la Estación Espacial Internacional. No. La MUD la hicimos nosotros, enfrentando un régimen ventajista, autoritario, violento, X, ¿no? Lo hicimos. Hicimos el trabajo y ganamos. Hoy hay dificultades mucho mayores que antes, ciertamente. El de Maduro en el año 2021 es un régimen mucho más violento, coercitivo y totalitario que en el año 2014-2015. Eso es verdad. Pero también es verdad que hoy tenemos 4 años seguidos de hiperinflación, que hoy tenemos 5 millones de venezolanos fuera del país por la diáspora, lo cual quiere decir que los 34 millones, perdón, los 24 millones que aquí quedan están absolutamente molestos porque sus familias están divididas, partidas, destrozadas en algunos casos por esa realidad. Es decir, hoy tenemos mucha más gente molesta con el gobierno. Entonces,
¿Es posible hacerlo? Claro que sí, pero hay que hacer el trabajo. La tarjeta es importante. La tarjeta es una fachada. Tenemos la fachada. Ahora hay que construir de la fachada hacia atrás una casa que sea tan bonita como la fachada. Una casa que sea tan útil como la fachada. Una casa donde quepamos todos. Una casa donde todos nos sintamos expresados. Ahora, ¿quién es el administrador de la tarjeta? ¿O propietario de la tarjeta? ¿O gerente de la tarjeta? Ayúdanos, Chugo, explicándonos un poco cómo funcionan estas cosas políticas, estas cosas menudas a nivel del Consejo Nacional Electoral. Pues, ¿quién es ahora el papá de la criatura? ¿Quién es el papá? Los ¿Quién, papás, las quién, mamás, etcétera. quién tiene las llaves de la fachada de la casa llamada MUD? Ah, ok. Fíjate, Ok. es interesante, es interesante. Hay que hacer un poquito de historia. Hay que recordar que la MUD era una alianza, ¿no? No era un partido. Pero para llegar a tener tarjeta, había que inscribir a la MUD como partido. Entonces, eso fue lo que hicimos. Inscribimos a la MUD como partido y ese partido tenía dos autoridades, un presidente llamado Jesús Torrealba y un secretario general llamado José Luis Cartaya. Ocurrió que en febrero del año 2017 se produjo un evento lamentable para el país. Los partidos decidieron acabar con la única estructura que tenía la MUD, que era la Secretaría Ejecutiva, y bueno, prácticamente disolvieron la Alianza Democrática. De lo que fue la MUD alguna vez, lo que quedó fue esta cosa semiclandestina, semioficiosa, llamado el G4. Pero lo cierto es que, repito, en febrero del año 2017 se acaban los partidos con la Secretaría Ejecutiva de la MUD. Yo, por supuesto, me retiro de ahí en consecuencia. Y cuando me retiro, yo firmo la renuncia a todo lo que tuviera que ver con entidades vinculadas con la MUD como tal, porque bueno, fue un acto elemental de decencia política y Claro. de honestidad personal. Esas cosas no eran de Jesús Torrealba, esas cosas eran de una alianza llamada Mesa de la Unidad Democrática, que ya de hecho no existía. Entonces, yo no puedo salir ahora a decir, eso es mío, esas llaves son mías, como tú acabas de decir, las llaves en la fachada son mías. No, yo creo que hay que tener la decencia suficiente como para decir, la MUD fue un movimiento que tenía tales características. No hay ningún grupo hoy en la fracturada oposición venezolana que pueda decir con propiedad, nosotros somos la MUD, nosotros somos herederos de la MUD, nosotros somos los causavientes de la MUD. Nadie puede decir eso. El G4 no lo puede decir, porque el G4 no expresa realidades tan importantes como Enrique Capriles, por ejemplo, o como la señora María Corina Machado, por ejemplo. Pero María Corina o Capriles solos por su cuenta tampoco podrían decir nosotros somos la MUD. No, la MUD fue en algún momento la síntesis de la búsqueda unitaria del pueblo venezolano. Si aquí aparecieran, por ejemplo, el señor Ramón Guillermo Aveledo y el señor Jesús Torrealba, ¿no? Diciendo, nosotros somos la MUD, porque nosotros fuimos los secretarios ejecutivos de la alianza en su proceso de construcción y en su proceso de triunfo. Si lo dijéramos, tampoco sería correcto, porque nosotros éramos instrumentos de un pueblo que quería unidad y cambio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, sugiero yo, repito, por un acto de decencia personal y de honestidad política, decir, ah, caramba, ya el gobierno devolvió la tarjeta de la MUD. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Construir una alianza que sea tan poderosa y tan útil como la que en algún momento tuvo esa tarjeta. Decir lo contrario podría ser delicado. Delicado desde el punto de vista ético, porque podría ser oferta engañosa.
Si cualquiera de los grupos en los que está hoy dividida la fracturada oposición venezolana dijera, nosotros somos la MUD, podría estar incurriendo en oferta engañosa y en algo más grave todavía, en estafa al elector, ¿eh? Porque no eres lo que dices ser. Ahora, seamos optimistas, seamos optimistas. Yo creo que debemos intentar ser optimistas y plantearle al liderazgo político que haber recuperado la tarjeta debe operar más bien como aliciente, como estímulo, como empujón para salir de las posiciones divisionistas y volver a construir una unidad que, repito, sea útil al país. Pero supongamos, Chuo, mañana la secretaria del presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿a quién va a llamar por teléfono? Mire, fulano de tal, venga a firmar el acta de reactivación de la MUD. ¿A quién llama por teléfono? ¿A Chuo Torreal? Va a llamar al señor José Luis Cartaya. José Luis Cartaya tiene el llavero de la casa. Va a llamar al señor José Luis Cartaya, que es quien aparece allí. Por supuesto, ustedes que son periodistas, que son personas informadas, que son personas que le llevan el pulso a la noticia, que son personas que tienen un nivel de información muy superior al promedio, seguramente me van a preguntar, ¿quién carrizo es José Luis Cartaya? Entonces les informo. No, si sabemos. El señor José Luis Cartaya es un venezolano muy decente, de extracción social cristiana. Él ocupaba en la MUD responsabilidades administrativas de carácter secretarial. Él era el secretario de Ramón Guillermo Aveledo cuando Ramón Guillermo ocupaba la Secretaría Ejecutiva de la MUD. Cuando sale Ramón Guillermo en la turbulenta circunstancia que rodeó su salida y fui llamado yo y soy designado secretario ejecutivo de la MUD, yo confirmo al señor Cartaya esa responsabilidad administrativa, gerencial, porque era un hombre eficiente en tales menesteres. Luego, durante los 5 años que duró la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015, el señor José Luis Cartaya se desempeñó como segundo secretario de la Cámara Legislativa. Sí. Es decir, él siempre ha ocupado puestos de naturaleza administrativa y con muy escasa beligerancia. A ver, estamos conversando con Jesús Chuo Torrealba, periodista, dirigente político, y parece que tenemos un pequeño problema con la conexión. Y Chuo Torrealba nos da luces, creo que nos adelanta los próximos debates que vienen. Una beligerancia política. Chuo, a ver, tenemos un pequeño problema con la conexión, no le escuchamos los últimos 30 segundos de su respuesta. Lo interrumpo para... ¿La puedes repetir? Sí, si la puedes repetir, ahí hay que activar el audio, que bueno, son cosas del internet, es algo que escapa de nuestras manos. Pero yo decía que nos estás explicando y adelantando los debates que vienen. Porque ahora, ¿con qué fin se va a usar la tarjeta de la MUD? Toda la oposición se va a unir en torno a la tarjeta de la MUD. Es decir, la casa con fachada MUD le va a abrir la puerta y van a entrar todos los partidos de la oposición que quieren y van a plantear la ruta electoral. Es decir, se plantean un montón de dudas luego de este anuncio del CNE, pero nos describías el perfil de José Luis Cartaya, quien es el secretario general de este partido y, digamos, el poseedor de esta tarjeta. Te escuchábamos que finalizabas esa idea. Sí, yo, por cierto, no creo que hayan grandes debates al respecto. Yo creo que aquí hay una razón de fuerza política muy importante. Si la tarjeta de la MUD no es la tarjeta de toda la oposición unida, ¿no? No va a ser útil, ¿no? Sería una especie de espejismo. Serían unos patacones sin tostón. Sería un arroz con pollo sin pollo, ¿entiendes? Sería una mesa de unidad sin unidad. Entonces,
quien pretenda hacer eso, si llega a pretender hacer eso, yo creo que va a tener un final lamentable, ¿no? Y sería realmente triste que la tarjeta más importante de la historia político-electoral venezolana, en vez de ser un imán para unirnos a todos, se convierta en un garrote de alguno para tratar de eliminar a los demás. Yo no creo que eso ocurra, repito, por razones de sentido común, pero en todo caso no se trata de creer o no creer. Yo opino que como ciudadanos, como militantes de base de la unidad, como demócratas, nos corresponde hacer legítima presión ciudadana para que el siguiente paso sea eso, pues, una convocatoria amplia a los movimientos políticos y a las fuerzas sociales para la construcción de esos tres elementos sin los cuales la unidad no sería de utilidad. Esos elementos, repito, son en primer lugar, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia para poderla compartir? Ojo, estoy hablando de estrategia, no de consignas. No basta con que me digas ahora acuerdo de salvación nacional, así como antes me hablaste de cese de la usurpación, y más atrás me hablaste de cualquier otra cosa. No, yo no estoy hablando de consignas, yo estoy hablando de estrategia. Aquí hubo una estrategia que se le planteó al país por lo menos desde el año 2017, una estrategia de claro signo insurreccional. Esa estrategia fracasó en sus distintas versiones, desde la versión de calle que se planteó en el año 17 hasta la versión semi-institucional que se planteó en el año 19 con la tesis del gobierno interino. Esa tesis fracasó. Esa tesis le ofreció al país salir de Maduro por la vía rápida y en lugar de ello obtuvo lamentablemente más bien el atornillamiento de Maduro en el poder. Entonces, esa estrategia fracasó. ¿Con qué estrategia la vamos a sustituir? Con el invento de alguno de los partidos. Porque yo creo, por cierto, que todos son necesarios, pero ninguno es indispensable. Lo indispensable acá es una estrategia en torno a la cual podamos reunirnos. Ya está probado que reunirnos en torno a un caudillo no es útil. Reunirnos en torno a una franquicia partidista no es útil. Reunirnos en torno a una conveniencia dineraria no es útil. Lo que ha demostrado ser útil es unirnos en torno a una estrategia de cambio de largo aliento. Eso es lo que nos ha permitido derrotar al chavismo, por ejemplo, en la gobernación del Zulia varias veces, o en la alcaldía de Maracaibo varias veces, e incluso a nivel nacional en la elección parlamentaria del 2015 de manera sonada. Eso permitió esos triunfos. Entonces, bueno, hay que recuperar la estrategia que nos llevó a triunfar y desechar la que nos llevó a la derrota. Bueno, pero eso es un debate. Ojo, el debate sustantivo no es quién tiene la llave de la tarjeta, porque quien se quiera alzar con la tarjeta va a quedar como un egoísta, como un oportunista, ¿no? Porque esa tarjeta le pertenece al pueblo y al anhelo de unidad del pueblo. Entonces, los debates que hay que dar son cuál es la estrategia que nos va a unificar. ¿Cómo vamos a articular? ¿Y cuál debería ser la estrategia? Quiero que conversemos al retorno. Vamos a una pausa. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos en esta parte final de la conversación que sostenemos con Jesús Chuo Torrealba, a quien recordamos en aquel programa El Radar de los Barrios, en Globovisión. Gran programa. Un programa de un esquema que tuvo una gran pegada. Bueno, Chuo Torrealba, además, conductor de un espacio radial aquí en Maracaibo, se te escuchaba
en un programa de radio también madrugador. Es correcto, es correcto. Bueno, ahora bien, ya sabemos que la MUD, que la tarjeta de la MUD tiene por lo menos un representante. Pero hay algo, Chu, que también necesitamos de tu ayuda para el análisis. El presidente del CNE presenta la tarjeta como un partido político. Y un partido político tiene una directiva, un presidente, un secretario general, un secretario de organización, el secretario juvenil, el secretario de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes conocimiento de eso? ¿Hay esa estructura? ¿La hay para ir entonces aquí concatenando lo que ya nos has explicado desde el punto de vista administrativo? La MUD que tú dejaste, la dejaste como partido político. Repito, para tener tarjeta fue preciso inscribir a la MUD como partido. Okay. Se inscribió como partido, pero no tenía estructura como partido, porque las estructuras partidistas eran de las organizaciones que formaban parte de la alianza. El partido MUD, más que partido en sí mismo, era un pretexto legal para poder tener la tarjeta. Es esa la razón por la cual yo firmo las renuncias a esos poderes, porque cuando la MUD es disuelta, nadie puede pretender ser heredero, por así decirlo, de ese legado político. Yo creo, ahora que hace referencia generosa al tema del radar de los barrios, yo creo que sería importante que reflexionáramos sobre una característica muy relevante del triunfo del 6 de diciembre. Esa característica fue que nuestro triunfo fue un triunfo policlasista. Nosotros, el 6 de diciembre, la MUD, el 6 de diciembre del 2015, ganó no solamente en las zonas de confort tradicionales de la oposición, ganó no solamente en las organizaciones de clase media. Nosotros el 6 de diciembre ganamos en las organizaciones de clase media y en los barrios. Nosotros en el caso de Caracas ganamos en las organizaciones del este de Caracas y en los barrios del oeste. Y así se reprodujo en Valencia, donde ganamos en el norte de clase media y en el sur popular. Y ganamos en el este de Barquisimeto y en el oeste de Barquisimeto también. Y también pasó así en Maracaibo. Entonces, digo esto porque no fue casual que llamaran precisamente a Jesús Torrealba para que fuera secretario ejecutivo de la MUD por allá, por septiembre del 2014. Estaban buscando darle aliento y rostro popular a la alianza opositora a partir del trabajo que desarrollamos en el radar de los barrios. Y le dimos, en efecto, contribuimos junto con un equipo muy importante y muy grande, del cual participaron militantes de todos los partidos, le dimos ese carácter democrático, sí, pero profundamente popular al discurso y al accionar de la alianza opositora. Eso es lo que hay que hacer ahora, porque en este momento, fíjense ustedes, colegas, nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde se conectan las agendas políticas y la agenda social? ¿No? Mientras que la oposición está muy pendiente de la última referencia de Biden o de lo último que declaró el señor Borrell o del comunicado conjunto de la Unión Europea, el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos, mientras que los partidos políticos están muy pendientes de lo que diga Ledesma en Madrid o Borges en Bogotá o X dirigente en Washington o en Miami. Mientras eso está ocurriendo, Carrizo, ¿quién está en contacto con lo que está pasando en Maracaibo? En esta Maracaibo que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene combustible. En esta Maracaibo donde el hospital universitario está colapsado y sin esperanza. ¿Quién está en contacto con el dolor y la esperanza del pueblo pobre? Y hoy cuando hablo del pueblo
pueblo pobre, no estoy hablando simplemente de los habitantes de los barrios, porque hoy desgraciadamente la pobreza en Venezuela está por encima del 90% de la población. Entonces, yo creo que es muy importante, repito, que tengamos la fachada. Qué bueno que tengamos la tarjeta y además de la tarjeta, la manito y el jingle. Estupendo. Pero eso no, si eso no tiene atrás una alianza poderosa y respetuosa, además, conectada estrechamente con el sentir y la esperanza de las mayorías populares en Venezuela, entonces no va a ser una fachada, va a ser escenografía. ¿Entendés? Va a ser como en el cine, ¿no? Que tú vas caminando por una calle y aquello parece un pueblo, pero cuando te metes en las casas descubres que eso es de cartón piedra y que es solamente la fachada. Bueno, y yo creo que eso no lo quiere nadie. Eso no lo quiere nadie. Yo quiero que nuestros partidos políticos estén a la altura del reto que tienen por delante. Y creo que la habilitación de la tarjeta de la MUD es una gran oportunidad para ellos. Ojalá que sea aprovechada. Chugo, así como se reactivó la tarjeta, ¿es viable reactivar la alianza, la coalición político-electoral Mesa de la Unidad Democrática, pero ya no bajo el formato de 2014, 2015, 2016? Porque hay nuevos partidos, hay nueva realidad, hay nuevas coyunturas a lo interno de la oposición y a nivel nacional. ¿Tú lo ves viable? ¿Hay un desprendimiento a lo interno de la oposición para lograr llegar a revivir a la MUD como coalición político-electoral, me refiero? Fíjate, tú has dicho algo que es una verdad inmensa. Hay una nueva realidad en el país, hay una nueva realidad en la región, hay una nueva realidad en el planeta. Este país no se parece en nada al país de hace 6 años, ni al país de hace 12, ni al país de hace 20, en nada. Entonces, tratar de revivir la MUD o tratar de revivir la Coordinadora Democrática sería un ejercicio de nostalgia, no un ejercicio de estrategia. Aquí hay que construir una alianza que tenga que ver con el presente y que tenga la mirada hacia el futuro. Hoy tenemos que hacer nosotros un diseño de políticas públicas que esté orientado a la promoción de la única fuente de riqueza que en efecto va a tener sentido en el siglo XXI, que es el talento humano. Y para eso necesitamos una amplia unidad del país, una unidad no de la oposición, del país, una unidad en la que quienes hoy son chavistas, hoy son opositores, hoy son independientes, entiendan que cada quien tiene sus banderas, cada quien tiene sus consignas, cada quien tiene sus canciones y las puede seguir defendiendo, pero todos estamos trabajando desde distintas ópticas por el éxito de una república llamada Venezuela. Si nosotros no hacemos eso, no tenemos ninguna posibilidad de éxito como proyecto nacional. Por eso es que el actual diseño político, la actual manera de entender la política, este juego sumacero, ¿no? Que si el chavismo gana, destruye a los demás, que si gana la oposición es para que vamos a mandar a Maduro a Guantánamo. Eso no le sirve a nadie, no le sirve ni a ellos. Entonces, aquí hay que hacer algo mucho más serio que tratar de, mediante un ejercicio espiritista, resucitar a la MUD del 2015 o a la coordinadora del 2002. No, aquí hay que, como dice Rafael Galicia Jr., aquí hay que construir un nuevo tipo de relación política, de relación entre la clase política y entre la totalidad de la clase política y la sociedad venezolana. Aquí tenemos que fijarnos nuevas metas, nuevos objetivos y en consecuencia de esos nuevos objetivos trazar nuevas estrategias y en consecuencia de esas nuevas estrategias trazar nuevas formas de acción y de ejercicio político, porque si no vamos a seguir en este proceso de deterioro que antes era gradual y ahora es insoportablemente acelerado. Chugo, estoy tentado, pero no lo haré, de preguntarte qué pasó con la oposición, por qué está tan dividida, qué más debe ocurrir en este país para
que los líderes, nuestros líderes entiendan que unidos son una opción valedera. Pero no te preguntaré eso, te preguntaré qué ves en el corto plazo, cuál es tu posición, por ejemplo, frente a las elecciones regionales, ¿no? Gobernadores, alcaldes, consejos legislativos, consejos municipales. Después de este proceso, el presidente Nicolás Maduro tendría 4 años libres de procesos electorales. Aquí no hay más elecciones más que la elección presidencial del 2024. Al menos que la oposición logre convocar un referéndum revocatorio, y habría el próximo año un referéndum revocatorio. Ya sabemos que eso es otra tarea. ¿Cuál es la posición del líder popular Chugo Torrealba? ¿Se debe participar? ¿Con qué partidos pudieran estar en condiciones de tener algo? ¿Es lo mismo, digamos, seguir la lucha por un cambio en Venezuela sin una gobernación, sin una alcaldía, o con 100 alcaldías y 15 gobernaciones o 10 gobernaciones? Todo esto se está discutiendo en lo que nosotros los periodistas llamamos los mentideros periodistas. Bueno, mira, yo creo que en el corto plazo nosotros tenemos la posibilidad, la obligación más bien de recuperar el voto y el ejercicio de la lógica democrática. Y eso se hace activando, eso se hace votando. Estas elecciones no van a ser todo lo justas, todo lo limpias, todo lo transparentes que debieran ser, pero son elecciones que vamos a poder aprovechar, ¿no? Para, en primer lugar, poner un mensaje en la calle. En segundo lugar, reconstruir la musculatura democrática de los partidos. Y en tercer lugar, algo demasiado importante, para renovar el liderazgo democrático y renovarlo apelando a la fuente primaria de legitimidad, que es el voto del ciudadano. Nosotros el día 22 de noviembre vamos a tener en todo el país, en todos los estados y en todos los municipios, nuevos referentes de la oposición venezolana. ¿Quiénes van a ser? Los que decidan Henry Ramos en Caracas, los que decida Manuel Rosales donde esté, el que decida Leopoldo López desde Madrid, el que decida Julio Borges desde Bogotá. No, los nuevos referentes de la oposición venezolana van a ser aquellas personas que merezcan la confianza y que tengan el voto de sus conciudadanos, bien sea que logren ganar las alcaldías y la gobernación, o que aún sin lograrla saquen las primeras votaciones. Esas personas van a poder decir: yo, del partido X, tengo el respaldo de mis ciudadanos y yo soy el referente o uno de los referentes fundamentales de la oposición a este lado. Eso nos va a permitir a nosotros reconstruir esa alianza, porque, ojo, la oposición no se destruyó en un instante. Esa oposición con olor a triunfo que teníamos el 6 de diciembre del 2015 no se destruyó porque alguien lanzara un rayo o apretara un switch. Ese fue un proceso de destrucción que duró 5 años. Bueno, reconstruir una opción de triunfo tampoco va a ser instantáneo, va a ser un proceso. Y el 21 de noviembre es una parte importante de ese proceso. Eso es lo que yo veo en el corto plazo. En el mediano plazo, yo veo una cosa muy importante. Yo veo que los sectores conscientes, moderados de la oposición, ojalá pudieran encontrarse con los sectores populares decepcionados del madurismo. Hay un pueblo chavista que se sabe huérfano. Ese pueblo chavista nadie le está hablando desde la oposición. Al contrario, lo que ve en la oposición le sigue generando malestar y distancia. ¿Ve? Pero necesitamos que haya entonces unos sectores que desde la oposición logren esa conexión, que no solamente es política y racional, que tiene que ser afectiva también, tiene que ser venezolana. ¿Ve?
Eso es lo que veo en el mediano plazo. Y en el largo plazo, ¿qué veo yo? En el largo plazo yo veo la victoria de un país por encima de la muerte y del dolor en la construcción de una sociedad viable. Nosotros tenemos que trascender el discurso grandilocuente que nos viene prácticamente desde la épica bolivariana. Nosotros tenemos metido en la cabeza la idea de ser el país que liberó 5 naciones a lomo de caballo cruzando los Andes. Estamos muy orgullosos de eso. Y ahora vemos cómo nos ven en esos países. Ahora vemos cómo nos perciben a nosotros en esos países. No nos ven como con el agradecimiento que fuimos a liberarlos. No, nos ven de otras maneras. ¿Ves? Luego de esa gesta épica vino nuestra experiencia petrolera. Nosotros teníamos una democracia subsidiada y un nivel de vida muy por encima de nuestra realidad productiva. Y éramos vistos con envidia por el resto de la región. ¿Ves? Entonces, todo eso permitió que nosotros tuviéramos en la cabeza un chip de supremacismo, ¿por qué no decirlo? Bueno, que se expresa en consignas ridículas, ¿no? Como esto de la Venezuela potencia. Bueno, vale, hay que ser humilde, aprendamos la humildad. ¿Ves? Necesitamos un país funcional, simplemente funcional, con una economía próspera, abierta, productiva, con una solidaridad, con una sociedad responsable y solidaria y con una democracia funcional y transparente. Eso es lo que necesitamos ser. Un país normal. Lo podemos construir. Un país normal, lo cual quiere decir un país con justicias, un país con lunares, un país con problemas a resolver y también con las herramientas para abordarlos. Chugo, este programa me parece muy interesante, casi a modo de, digamos, reflexión y autocrítica, sobre todo en la oposición. Hablaste de un punto que a mí me llama mucho la atención, que es la conexión, lograr una conexión con la sociedad nuevamente de los sectores opositores. Y te quiero preguntar, tú como periodista y también ejerciste funciones muy importantes dentro de la oposición. La oposición yo siento que tiene un problema desde hace muchos años que lo desconecta de la sociedad, y es que no habla claro. Por una parte, la oposición negocia condiciones electorales para volver a la ruta electoral, pero no ha dicho hasta este mes de junio y julio, transitando el segundo semestre del año 2021, que quiere ir a las regionales, pero que va a negociar condiciones electorales. ¿Por qué la oposición no habla claro, Chugo, sobre su estrategia, sobre su objetivo? Porque al final de cuentas, el electorado opositor no sabe qué está haciendo su dirigencia, qué plan tiene su dirigencia para poder preparar a ese mismo elector que forma parte de la estructura de un partido, que forma parte de un comité, en una parroquia. Es decir, ¿por qué la oposición no habla claro? Yo creo que hay dos cosas que hay que distinguir. Hay que distinguir la necesaria prudencia en algunos temas con la opacidad, ¿no?, en otros. ¿A qué me refiero yo con la necesaria prudencia? Si a mí me dicen, mira, hay un proceso de negociación y un proceso de negociación para que sea eficiente, no se puede hacer entre micrófonos y reflectores. Hay que ser prudente y cauto, ¿no? Hay que abrir la boca cuando haya resultados que ofrecer, no antes. Yo eso lo entiendo. Entonces, allí yo justifico que haya cautela en aquello que se comunica, pero en lo que no puede haber opacidad es en la definición de la estrategia y sobre todo en la asunción de los errores y en la reivindicación de las victorias. Me explico. Yo no me voy a poner a estas alturas a decir, fulanito cometió errores, aquel cometió un error, aquel se equivocó más allá, porque es normal que nos equivoquemos. Hasta el método científico incorpora el error como fuente de aprendizaje. Es normal que nos equivoquemos. Lo que no es normal es que no asumamos el error. Si tú asumes el error, conviertes el error en experiencia y la experiencia en conocimiento.
Y de esa manera el error de hoy se transforma en la cuota inicial de las victorias futuras. Pero si tú no asumes el error, si tú no haces balance de tu gestión, si tú te la pasas en eso que la oposición desde el 2016 hasta ahora llama pasar la página, cuando tú le reclamas, mira, vale, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué desgracia fue esa de Chuao y Macuto? ¿Qué locura fue esa de alzarse un distribuidor en la avenida, en la En la autopista, Carlota. en la Carlota, y decir que estabas en una base militar? ¿Qué es eso del cucutazo? Y te dicen, no, vale, no te quedes pegado allí, pasa la página. El drama es que si tú pasas la página sin leerla primero, no aprendes. Y sobre todo, no le permites a tu gente, a tu audiencia, a tu militancia, incluso a tus votantes, no le permiten entender y no le permiten aprender también. Entonces, ahí sí yo creo que es necesario ser muy claro y hablarle con muchísima claridad. Hoy tendrían que decirle, sobre todo a quienes le creyeron, ¿no? A quienes creyeron que aquí iban a llegar en cualquier momento unos marines en un destructor a liberarnos, a quienes creyeron en el cuento del TIAR, a quienes creyeron en el cuento de la R2P, a quienes creyeron en aquello de que solos no podemos, a quienes creyeron todas esas cosas, quienes se las dijeron, tienen que llegar con humildad a decirle, hermano, dijimos eso porque lo creímos, pero nos equivocamos y tenemos que reformular la estrategia y la táctica para ser más eficientes. Y si lo hacen, nadie va a decir, nadie los va a señalar con un dedo. Este país está ansioso de poder perdonar a sus políticos, ansioso. ¿Por qué? Por una razón elemental. Estamos en tiempos que no son de democracia ordinaria. Estamos en tiempos de mucha represión. Nadie quiere quitarle el puesto a esos señores por un argumento muy sencillo. Quien en este momento se ponga a tratar de ser vocero de la oposición y desde allí convertirse en un peligro para el gobierno, se está preinscribiendo para terminar preso o exiliado. Entonces, nadie le está compitiendo los puestos. Nadie le está queriendo quitar la posición dirigente que tienen. Lo que queremos no es otra dirigencia. Lo que queremos es que esta dirigencia sea la mejor versión posible, que sea más útil para ellos mismos y para el país. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, si en este momento Enrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado dijeran públicamente, nosotros no vamos a ser candidatos en el 2024? No lo vamos a hacer. Nosotros tres nos vamos a poner a viajar por todo el país para lograr acuerdos unitarios en todos los estados. Y vamos a echarnos sobre los hombros las campañas de esos candidatos unitarios. Y vamos a levantarle la mano a todas esas personas que tengan el coraje de presentarse como alternativa para rescatar Maracaibo, para rescatar Valencia, para rescatar Caracas, para rescatar San Félix. ¿Qué ocurriría? Eso sería excelente para la oposición, sería excelente para el país y sería excelente para ellos, porque esas tres personas se convertirían en los referentes éticos de la oposición venezolana. ¿Me entiendes? Y que sería una tragedia que no fueran candidatos en el 2024. ¿Por qué? Bueno, apenas están en la cincuentena de sus vidas. Apenas. Si se ponen de acuerdo, luego pueden llegar todos a ser presidentes de este país. Pero hay que tener un mínimo de coherencia, ¿no? De sentido común. Hay que tenerle más amor al país que al poder, porque te vas a quedar sin poder y sin país. ¿Entiendes? Entonces, yo esto lo digo no porque se me ocurra, sino por conocimiento de la historia, por el camino que van. Esos liderazgos, entre comillas, lo único que tienen asegurado es la mutua autodestrucción. En cambio, con un pequeño ajuste, se convierten en héroes. Entonces, bueno, yo les pediría
conviértanse en héroes. Yo quiero aplaudirlos, yo quiero apoyarlos. ¿Ve? Yo soy un militante de base de la unidad, no tengo ninguna aspiración. Yo el único cargo al que aspiro lo inventaron los romanos. Es el cargo de tribuno de la plebe y lo ejercí con gusto desde el radar de los barrios. Pero en este momento el tema es cómo evitamos que Venezuela como proyecto nacional se disuelva. Jesús. Excelente. Demasiadas Torrealba. frases para la sala de redacción, Rafael Ángel. No sé cómo iremos a titular este programa con este montón de titulares. Mira, una respuesta cortica porque voy a robar aquí una ñapa, ¿no? Yo creo que en esa reunión habría que sumar al señor Guaidó, a Juan Guaidó también. De pronto, que por cierto, la Casa Blanca en algún momento hasta lo asomó. Ni candidato Maduro ni candidato Guaidó sugirió un encuentro por ahí. Ojalá y nuestros líderes opositores por lo menos tengan un grupo de WhatsApp. Entre ellos se hablen. Por ejemplo, aquí en el Zulia, nosotros rezamos todos los días porque Guanipa y Rosales se envíen, bueno, ya iba a decir un fax, pero estaría desconectado. Ya que no se pueden enviar un fax, envíense un WhatsApp. ¿Te imaginas, y te devuelvo la idea, una conferencia de prensa donde todos estemos ahí y aparezca Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa dándose la mano, diciendo que se van a poner de acuerdo? Bueno, eso sería una gran noticia política. Pero recuerdo hoy a un colega periodista llamado Tony Romero Loaiza. Creo que en nuestra oposición, para cerrar, falta mucha magnanimidad en nuestros líderes políticos opositores. No más preguntas, Chugo Torrealba. No muchas gracias. Y muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido de verdad un placer la conversación. Les agradezco yo la oportunidad. Mi saludo y mi respeto al pueblo zuliano. Mi saludo y mi respeto al pueblo maravino. Un gran abrazo. Amigas y amigos de 8 Columnas, bien escucharon a Jesús Chugo Torrealba, periodista, activista social. Hablábamos sobre los distintos temas de la actualidad política, la reactivación de la MUD y una reflexión sobre todo a lo interno de la oposición venezolana. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, dar like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A 8 Columnas. Sigan nuestro canal de Telegram y también en nuestras redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas durante este programa. Véanos en televisión, en Telecolor, en Zulia y en Somos TV en el estado Lara. Escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM en todo el estado Zulia. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén. A 8 Columnas.